¿qué temas teníamos, señor moderador? Teníamos jornada, empleo y estándares de producción. Y ninguno de los empresarios ni representantes del partido Acción Nacional tocaron los temas. No les conviene. Porque muchos de los abogados que están presentes aquí y que dicen que la OIT ha recomendado efectivamente que la jornada de 48 horas estaba bien y que hay que reducirla paulatinamente, eso lo empezó a decir en 1960 y todavía ahorita vienen aquí a decirle a los trabajadores que hace falta tiempo. Jornada de 40 horas, de 48 a 40. En un foro de la Comisión de Puntos Constitucionales se discutió. Se pensó que iba a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados, pero no. Se va a posponer hasta el 2024, según. Y es que Acción Nacional está en contra, dice que no urge. Vamos a escuchar dos participaciones de la panista Noemí Berenice Luna, que está en contra, dice que no urge. Y también vamos a pasar dos participaciones de la diputada de Morena, la señora Terrazas. Hoy Morena no reúne las 2/3 partes, por lo cual no va a poder ser votada en la Cámara de Diputados para que pase como una reforma constitucional. No se va a poder hacer. Hoy Acción Nacional está en contra. Y es que ya lo ha expresado su candidata, amigos y amigas, que ella está en contra, se ha comprometido con los empresarios. A ver qué va a hacer cuando vaya a pedirle el voto a los trabajadores. Seguramente se lo van a reclamar. Amigos y amigas, vamos a ir a la información de Xóchitl Gálvez, después vamos a ir a este parlamento, donde vamos a escuchar dos participaciones de cada una de las diputadas, de Morena y de Acción Nacional. La candidata del Frente Amplio por México, del PRI, PAN, PRD, en una reunión de empresarios, dijo esto, que está en contra de la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas. No es momento oportuno, considera. Lo mismo que dice la diputada de Acción Nacional en el foro donde se trató el tema en puntos constitucionales, que no es el momento. Ante empresarios de Concamín, Xóchitl Gálvez consideró que los trabajadores están muy endeudados tras la pandemia, por lo que no ve oportuno una reducción laboral de la jornada. Amigos y amigas, se imaginan diciendo esto después que hoy, esta nota fue del 11 de octubre, la pandemia ya había pasado. Al contrario, hoy muchos de los trabajadores ya tienen semana inglesa. 5 días a la semana de 8 horas hace un total de 40. Hoy es lo que se está pidiendo, que todos los trabajadores tengan descansos sábados y domingos. A ver qué va a hacer la candidata del Frente cuando vaya a pedirle el voto a los trabajadores. Hoy, amigos y amigas, se opusieron. No va a ir al Pleno de la Cámara de Diputados como se tenía contemplado en esta semana. Amigos, vamos a ir a las participaciones de la señora Terrazas y la diputada de Acción Nacional que está en contra de esta reforma. Vamos a ir al video. Gracias, diputado Tereso Medina. Vamos ahora a escuchar los planteamientos de la diputada Noemí Luna Ayala, a quien le damos la bienvenida. Adelante, diputada. Muchas gracias. Yo partiría de las reflexiones cuando iniciamos este Parlamento abierto. Acción Nacional no ha fijado postura, porque para nuestra bancada era elemental oír todas las voces, porque si bien es una reforma constitucional que amerita el voto de 2/3 partes, también amerita el voto de los estados. Por eso también importante saber qué se está pensando en las entidades federativas.
pero traigo a la mesa una reflexión que hacía en el primer foro. La oportunidad de apoyar a los trabajadores mexicanos está en muchos ámbitos. Nadie en la mesa está en contra de los trabajadores, por el contrario, nos interesa que tengan mejores situaciones laborales. Incluso Acción Nacional desde 1939, en sus principios de doctrina, le dedica un eje al trabajo y lo considera que debe ser evitado usar el trabajo como una mercancía, como un simple elemento material de la producción, porque eso atentaría contra la dignidad de la persona humana y por ende contra la nación. Pero quiero traer una reflexión, porque yo les decía en ese momento que teníamos una oportunidad importantísima cuando íbamos a votar la ley de derechos y la ley de ingresos. Hay una generación entera de trabajadores que nuestro retiro depende de nuestro ahorro. Y dejamos pasar esa oportunidad, porque votamos un incremento del punto 15 al 50% en la ley de ingresos respecto a la tasa de retención del impuesto sobre la renta. Y eso afecta a los trabajadores. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque no podemos caer en la demagogia legislativa. Hay mucho por hacer. Pongo un ejemplo concreto. Se ha festejado el incremento del ingreso laboral de los trabajadores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el ingreso laboral por persona en valores corrientes fue de 3,696 pesos y el valor de la canasta alimentaria de 1,921 pesos. Esto indica que desde el cierre del cuarto trimestre del 2018 hasta el segundo trimestre del 2023, la tasa de crecimiento nominal del ingreso laboral y del valor de la canasta alimentaria promedio fue del 52,7% del primero y del 39,68% el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aumento de la canasta básica vino a reducir en un 50% el aumento del incremento de ingresos laborales. No es de festejarse, es decir, concuerdo que debemos hacer mucho más, que si bien esta iniciativa es de valorarse y se aplaude, pues hay mucho más por hacer. No caigamos en la hipocresía del apoyo a los trabajadores sin apoyar al mismo tiempo a las pequeñas y medianas empresas, porque no hay empleado sin empleador. No hay trabajador sin quien lo emplee. Debe ir acompañada de una reforma sustancial. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Noemí Luna. Y cerramos esta primera ronda de planteamientos y preguntas con la participación de la diputada Susana Prieto Terrazas. Diputada, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están siguiendo y que creen que el día de hoy se iba a pasar al Pleno. Hoy se suponía que eran las conclusiones. Pero antes de las conclusiones, ¿qué temas teníamos, señor moderador? Teníamos jornada, empleo y... Jornada, empleo y estándares de producción. Y ninguno de los empresarios ni representantes del Partido Acción Nacional tocaron los temas. No les conviene. Porque muchos de los abogados que están presentes aquí y que dicen que la OIT ha recomendado efectivamente que la jornada de 48 horas estaba bien y que hay que reducirla paulatinamente. Eso lo empezó a decir en 1960 y todavía ahorita vienen aquí a decirle a los trabajadores que hace falta tiempo. Creo que la investigadora Viri Ríos les acaba de dar datos trascendentales. Yo les dije cuando decían la proponente, la iniciadora, que yo planteé la iniciativa. Yo la leí en un contrato colectivo de trabajo de la CTM vigente hace 45 años, creo. Yo no descubrí el hilo negro, no me acosté y tuve un sueño. Por supuesto que ya se habían recogido estas estadísticas. Es vergonzoso que el senador Pedro Aces mande un representante aquí de la CATEM a decir que no está de acuerdo con la reducción de la jornada, por lo menos en este momento. Vuelvo y repito, como lo he hecho en todos los parlamentos, que desde hace un año se publicó en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa y que el sector empresarial y Pedro Aces, senador por Morena, me vale, de la CATEM, fue el primero en publicarse en una fotografía en redes sociales después de que salió publicada y decir CATEM apoya las 40 horas. Parece que ahí sí funcionó el cabildeo, pero habemos diputados y diputadas que no vamos a ceder ante ese cabildeo.
Y a mí me parece que es verdaderamente vergonzoso que el Partido Acción Nacional venga aquí a decir que hay muchas formas de beneficiar a los trabajadores, sí, como por ejemplo con esa ley federal del trabajo que les eliminó los salarios caídos, que porque los juicios laborales iban a terminar en 6 meses y los topó en 1 año. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió la capitalización de dichos intereses, respondiendo al interés de los empresarios. Este es un país de muchas leyes, pero las leyes no se cumplen. Esas vacaciones dignas de las que tanto se jacta el representante de Movimiento Ciudadano no han sido respetadas en México, porque siempre legislamos y nunca ponemos candados suficientes como para que los patrones cumplan. ¿Quieren aquí trabajadores? ¿A poco nunca entran a las redes sociales? Operadores de manufactura, marinos mercantes, repartidores de bebidas embotelladas, de alimentos y esos que distribuyen cerveza y que todavía a la 1 de la mañana andan surtiendo los bares porque les dicen que tienen hora de entrada pero no de salida. Las madres solteras que dejan amarrados a sus hijos a las camas o a las sillas porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Los trabajadores que se lesionan y son despedidos por la industria transnacional y nunca más recontratados porque lo primero que hacen los médicos al hacerles los exámenes es bajarles las blusas y subirles las mangas, porque si tienen una señal de haber tenido una lesión, jamás vuelven a ser recontratados. Los de 40 años ya no nos quieren ahí, bueno, yo tengo como 60, pero desde los 40 no te dan trabajo, porque lo que quieren es que tus hijos, esos que los empresarios han venido a decir aquí, que quieren que se preparen y que vayan a la universidad, no, esos son los que quieren meter a la cadena de esclavitud. Las recamareras, los meseros que dicen no solo trabajamos 12 o 16 horas diarias, a veces no tenemos hora de comida, nos pagan el mínimo y dicen que todas esas horas extras no nos las pagan porque bastante propina nos dan los comensales. Los meseros a los que le roban el service charge, dice uno de ellos, no sé qué será eso, licenciada, pero dicen que se lo cobran al cliente en la Riviera Maya y a nosotros no nos lo entregan. Los empleados del servicio doméstico que los levantan a las 2 de la mañana, que llegan con unas copas o unas chelas encima y que tienen hambre para que les sirvan comida. Los transportistas de Ciudad Juárez, que les pagan por viaje y por un capricho del gobernador de Texas tienen 2 días para hacer un viaje y están en una situación verdaderamente vergonzosa. A mí me parece que aquí lo que sobra es hipocresía y muchos expertos en joder trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Noemí Luna para que también nos haga una reflexión. Adelante, diputada. Muchas gracias. Yo aprovecho esta oportunidad de dar las conclusiones para agradecer de verdad a la Jucopo que permitió este ejercicio. De verdad, gracias a todos los que vinieron a enriquecernos con sus aportaciones, porque quienes han sido invitados a este Parlamento abierto no han venido a comparecer, vienen a enriquecer el debate, a que realmente los diputados tomemos una decisión con los elementos necesarios para que sea una decisión en beneficio de todas y todos los mexicanos. Y ha sido enriquecedor porque hemos traído temas vitales a esta mesa. La conciliación familiar es elemental. Nadie estamos en contra de que hombres y mujeres, porque así como las madres necesitamos tiempo para crear a nuestros hijos, también necesitamos incentivar la paternidad que participe realmente. Nadie estamos en contra que hombres y mujeres merecen descanso. Es parte del equilibrio personal y parte de la formación de una sociedad equilibrada y una sociedad saludable. Nadie estamos en contra en que los derechos de los trabajadores deben seguir aumentando porque nunca pueden ir en retroceso. Lo que hemos dicho aquí es que sí, las pymes preocupan. A mí sí me preocupa que una empresa tenga que subir el precio de sus insumos y que así aumente la cadena de valor y eso repercuta en la economía de las familias. Justo por eso traía el ejemplo de cómo incrementamos el salario mínimo, pero a la par incrementó el costo de la canasta básica. De nada vale si la vida de las personas no es más digna. Y ese es el trabajo de las y los legisladores. Por fortuna, esta iniciativa no es donde hay blanco y negro, tiene matices. Debemos encontrar el cómo sí, porque yo no quisiera pensar que hay a quien le urge el no,
porque ese no permitiría capitalizar políticamente esta iniciativa. Y eso es lo que no merece México. Lo que merece México es que haya una Cámara de Diputados donde se fortalezcan los acuerdos más allá de las disidencias. Y para eso estamos en este foro. Y de verdad creo que ha habido elementos indispensables como poder avanzar hacia un transitorio que permita una implementación paulatina. Y si eso no es lo mejor, está bien, pero que lo analicemos en cómo sí estemos todos de acuerdo y en cómo sí le vaya mejor a los trabajadores, no nada más en el descanso, sino en tener una vida mucho más digna para ellos y para los suyos. Muchas gracias, diputada Noemí Luna. Cerramos esta ronda con la participación de la diputada Susana Prieto. Adelante, diputada, por favor. He escuchado tantas cosas. Dicen que no urge decir no. No, claro que no. A los trabajadores les urge que digamos sí a las 40 horas. Esa es la urgencia. Y aquí las víctimas y los explotados son ellos, no los patrones. No ha habido un solo argumento en 5 parlamentos que pueda sostenerse viniendo de un patrón y que corrobore que disminuir la jornada laboral va a afectar su productividad y su rentabilidad. Han venido expertos, eso sí, ya les dije varias veces, tenemos sordera selectiva y ceguera selectiva, que nos han puesto en un contexto real para corroborar que no habrá afectación para la patronal, pero no los hemos querido escuchar. Es importante que la abogada patronal a mi derecha, disculpe, pero no me sé su nombre, dice que están contemplando todo con 168 horas, es decir, 24/7. 24 horas, 7 días de la semana a trabajar, siempre priorizando la productividad, las ganancias, la productividad. Les tengo una mala noticia, digo, si quieren ir de una vez estudiándolo los patrones, porque falta la ley reglamentaria. 40 horas es la jornada diurna. La mixta y la nocturna son inferiores. Y ya está la iniciativa. Digo, para que la vayan analizando. Son 37.5 para la mixta y 35 para la jornada nocturna. No vayan a decir que nadie se los dijo. Ahí está la iniciativa completita. Este Parlamento discutió las 40, pero efectivamente falta modificar la ley reglamentaria. Y pues habrá que decirle al presidente de la República, que dice el representante de Pedro Aces, que él es el gran patrón. Cuidado, porque la CATEM tiene casi todos los contratos colectivos de trabajo de gobierno. No sé a dónde vamos a parar en este país. Les voy a decir, la ley general, por alguien que está preocupado por aquí, de cómo vamos a hacer que se cumpla la jornada máxima. Porque, por ejemplo, el diputado Torreblanca, con todo respeto, dice, y algunos otros panelistas han dicho, bueno, reducimos la jornada a 40 horas, pero el trabajador tiene tanta necesidad económica, y como patrón lo sé, que aún y con todo el aumento que ha dado en 5 años el presidente de la República, no se alcanza porque los precios no suben porque el presidente ni el gobierno quiera. También sabemos, ¿verdad? Bueno, compañeros, quiero decirles lo siguiente. Nosotros vamos a hacer, porque estamos legislando en congruencia. Hay que decirle a los trabajadores de este país que la trata de personas es un delito, que los patrones tampoco escuchan eso. Y cuando hablamos de trata de personas, los trabajadores y trabajadoras normalmente piensan en la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero no es solo por explotación sexual, también es explotación laboral. Y por ello, compañeros, acaba de votarse el 25 de octubre en esta Cámara de Diputados, actualícense. Aquel patrón que obligue a trabajar a su trabajador más de 48 horas a la semana cometerá el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Entérense, va al Senado a ver si Pedro Aces no vota en contra,
pero por lo pronto de la Cámara de Diputados va así. El artículo 21 de la ley actualmente dice que se considera como explotación laboral cuando una persona se beneficia del trabajo de otra con prácticas como condiciones peligrosas o insalubres de trabajo, las maquilas, así como sin las protecciones de seguridad suficiente según la legislación laboral, desproporción evidente entre la cantidad de trabajo realizado y el salario pagado, los estándares de producción de los que nadie habló el día de hoy. Tercero, salario por debajo de lo legalmente establecido. Hay que decirle a la presidenciable que en el sur del país trabajan hasta más horas que en el norte y no les pagan ni siquiera el mínimo. Entonces, compañeros, la tipificación de las jornadas abusivas será un delito y se les impondrá hasta 10 años de prisión y multa de 50,000 pesos. ¿Es cuánto? Revísenlo, es tiempo de ver a futuro, pero no de ver con la visión empresarial que ha estado, dicen todos los paneles, ¿dónde están los trabajadores? Esta mujer ya tiene los brazos deshechos, exigiendo 40 horas ya y 2 días de descanso, y son las víctimas de la patronal. Yo espero que después de lo que se ha planteado aquí, empiecen a analizar los de Movimiento Ciudadano también, cómo va a quedar la jornada nocturna y la jornada mixta, porque, señor abogado, con todo el respeto que me merece, las 168 horas ya no les van a alcanzar, a menos que paguen tiempo extraordinario y no podrá ser superior a 8 horas de acuerdo a esta disposición. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.